Mi nieto, que se burlaba llamándome lenta, ahora se queja de tener que dormir en la misma cama que su hermana. Mi nuera, la que decía que mi casa era demasiado pequeña, suspira cada día entre 4 paredes angostas. Y mi hijo, el que me encerró ahora, se encorva para pagar un alquiler mensual a un desconocido. Esa ironía no la provoqué yo. Llegó sola como una ley natural de justicia en la vida. El teléfono aún suena de vez en cuando. Mensajes de voz se acumulan. A veces grita. Me acusa de cruel. A veces solloza pidiendo perdón. Otras amenaza con denunciarme. Pero no respondo. Dejo que sea el silencio quien hable. El día en que me encerró en el sótano probé el silencio impotente. Hoy mi silencio es elección. Una justicia silenciosa pero más afilada que cualquier palabra. Cada noche paseo por la orilla. Las olas borran mis huellas como si borraran también las heridas antiguas. Levanto la vista al cielo estrellado. Escucho el compás de las olas. Pienso en la casa que levanté con mis manos en los sacrificios que ofrecí en la traición que recibí. Y sonrío porque al fin más te he reencontrado conmigo misma. Mi justicia no vino de un tribunal ni de disculpas tardías. Nació de una decisión que me atreví a tomar. Una firma, un paso, un silencio. Algunos dirán que fui despiadada, pero no saben lo que es ser encerrada por tu propio hijo. Abandonada como un objeto sin valor. No conocen el sabor amargo del pan duro, el frío cortante del cemento, la humillación, al escuchar cómo se alejaba un coche sobre mi cabeza. Yo viví todo eso, y por ello tengo derecho a elegir el final. No necesito reconocimiento de nadie. Solo necesito la paz en mi corazón. Una mañana, cuando el sol radiante se alzó sobre el mar, cerré los ojos y dejé que el viento salino me acariciara el rostro. Susurré. Creíste que me rompías, pero al final fui yo quien te rompió a ti. No con violencia, sino con justicia. Mi historia no es solo la de una madre traicionada, que se levantó para recuperar su dignidad. Es también un recordatorio para todos del sacrificio. Si se entrega sin ser valorado, se convierte en cadena. Tenemos derecho a romper esas cadenas y caminar libres. Perdí mi juventud construyendo un hogar, pero cuando el cariño fue sustituido por desprecio, tuve que soltarlo. Y al soltarlo hallé la libertad. Ahora cada amanecer junto al mar me recuerda que la justicia no siempre retumba. Puede llegar en silencio con una firma, una decisión firme, un paso fuera de la oscuridad. Sonreí y respiré hondo. Sé que los días que me quedan transcurrirán en paz. Ninguna sombra volverán a encerrarme. Soy Isabel Ramírez y he recuperado mi vida. Otro. He comprendido algo. El respeto no llega solo porque uno haya sacrificado. Llega cuando se tiene el valor de levantarse y defender el propio valor. A veces la elección más dolorosa es el único camino hacia la libertad. Entendido que la justicia no tiene por qué ser ruidosa, puede llegar en silencio con una firma, una decisión firme y un paso fuera de la oscuridad. Y también he aprendido que una familia solo es un hogar verdadero cuando hay amor y respeto. Si eso falta, por sólidos que sean los muros, la casa no es más que un cascarón vacío que tú. Después de escuchar mi stock en mi historia, ¿crees que a veces el silencio puede ser la respuesta más poderosa? Si estuvieras en mi lugar, ¿seguirías aguantando o te atreverías a levantarte para recuperar tu libertad? Compártelo conmigo en los comentarios. También quiero saber desde qué ciudad sigues esta historia, y si en estos días tu vida está en calma. Me importa cada persona que me escucha, porque creo que todos tenemos nuestros propios sótanos y nuestras propias luces en la vida. Este sótano no lograría quebrarme.
Me temblaban las manos, pero no mi voluntad. Alcé la mirada hacia la bombilla que oscilaba sobre mi cabeza. Mi voz salió áspera pero firme. «Tendrás que pagar por esto». En ese instante lo juré. Cuando esta puerta se abra, Isabel Ramírez ya no será la madre sumisa ni resignada. Saldré distinta. Fría. Dura. Implacable. No me queda más que la dignidad. Y por mi honor pienso recuperarla. El tiempo corría lento, denso, como miel vieja pegándose a la piel. Perdí la noción de las horas sentada en aquel rincón. Sentía el frío calar poco a poco a través de la tela del vestido. El estómago vacío rugía, la garganta ardía seca, y los ojos se me cerraban de cansancio. Pero el sueño no llegaba. Cada vez que intentaba rendirme al descanso, los recuerdos se clavaban como espinas afiladas en un corazón ya marcado por cicatrices, sin un soplo de dulzura ni consuelo. Pensaba en los primeros días al mudarme con la familia de mi hijo, cuando la vida todavía era tranquila. Entonces me repetía a mí misma que debía volverme pequeña, no intervenir, no incomodar a nadie. Mantenía mi cuarto en orden impecable. Preparaba mis propias comidas sin tocar las de ellos. Jamás me metía en la crianza de mis nietos, ni opinaba sobre la vida de pareja. En mi cabeza solo había un mandato: quédate callada. Ver a tus hijos y nietos contentos debería bastar. Día tras día, cada tarde me sentaba en el corredor tejiendo punto a punto o pelando naranjas para matar el tiempo. El viento traía el tañido lejano de las campanas de la iglesia en la plaza mayor. La luz del atardecer bañaba los tejados rojos y mi pequeño jardín de geranios. Sonreía en silencio diciéndome al menos: la familia está cerca. Este techo aún guarda calor. Pero aquel calor duró poco. Las grietas aparecieron primero finas, invisibles, como las de una taza de loza vieja. Al principio eran frases sueltas, inocentes en apariencia, salidas de la boca de mi propio hijo. Sí, 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 sí. El mismo que de niño se aferraba a Samia antes de dormir: mamá, caminas demasiado despacio. Siempre tenemos que esperar. Mamá, siempre estás por aquí. No tenemos espacio para nosotras. Al inicio las ignoraba. Sonreía con esfuerzo tragándome la amargura, convenciéndome: los jóvenes necesitan libertad, no te lo tomes a pecho. Pero con el tiempo aquellas frases se repitieron más cortantes, más heladas, como gotas de agua cayendo siempre en el mismo lugar, abriendo un surco. Mi nuera ni siquiera disimulaba su desdén. Me miraba con ojos extraños como si fuera una visita indeseada. Una vez estando yo en la sala encendí la vieja televisión para oír las noticias de la noche. Ella pasó sin mirarme, aspiró hondo y soltó: en esta casa siempre huele a vieja. Me quedé helada. Quise responder, pero la garganta se me cerró. Luego la escuché murmurarle a su marido: la casa está demasiado llena. Los niños no tienen dónde jugar. El corazón se me encogió. Aquella casa, cada ladrillo que cargué, cada pared que pinté, cada gota de sudor mezclada con cemento, se había vuelto ahora excusa para negarme. Pero lo que más me desgarró fueron los nietos. Antes corrían a mis brazos llamándome abuela, y su calor con olor a leche era mi pequeño paraíso. Sin embargo, los niños aprenden más rápido de lo que uno cree. Vieron a sus padres menospreciarme. Y ellos también cambiaron. Un día, al intentar levantarme de la silla de madera, con las rodillas flojas y el paso torpe, estallaron en risas. La abuela es muy lenta. Ya está vieja. Era una risa inocente, pero el filo cortó hondo. Después se turnaban para imitar mi andar cansado, señalar mis cabellos blancos, burlarse de mis oídos gastados. Yo sonreía a la fuerza tragando las lágrimas. Me repetía: no reacciones.
Si respondes solo romperás más a la familia. Creí que el silencio sostenía la paz. Me equivoqué. Mi silencio los acostumbró a pisotearme, a ver mi resignación como lo normal. Una noche, creyendo que todos dormían, pasé por la cocina y oí voces bajas. La luz amarilla se escapaba por la rendija. Contuve la respiración y quedé paralizada al oír la voz de mi hijo. Ya no lo aguanto más. Mamá siempre está aquí. Lo retrasa todo. Es vieja. No sirve para nada. Solo estorba. La voz de mi nuera replicó gélida. Exacto. Esta ya no es su casa. Tiene que entenderlo. Retrocedí con la mano clavada en la pared. Ya no es su casa. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Yo, la que mezcló cemento a la luz de la luna, la que arrastró vigas cuesta arriba, la que subió al tejado bajo tormentas, ahora era tratada como extraña en mi propio hogar. Desde aquel día las indirectas se volvieron abiertas. Mi hijo me gritaba: «Mamá, derrochas agua por ducharme». Un poco más de lo normal. Has estropeado la calefacción solo por tocar el termostato. En sus ojos ya no era madre. Era una carga. Un problema. Y la mirada satisfecha de mi nuera. Cada vez que él me reprendía, ella encendía la mecha, deseando que yo desapareciera de esa casa. Ahora en este sótano helado recuerdo todo. Cada mirada de desprecio, cada burla, cada humillación, se apilan como piedras frías sobre mi pecho. Allá afuera, mi hijo y su familia disfrutan sus vacaciones bajo palmeras verdes, riendo convencidos de que sigo débil, aislada en la oscuridad. No saben que todo, la casa, los bienes, el poder, sigue siendo mío. Esa verdad encendió en mi corazón una llama. El miedo desapareció. Había llegado el momento de devolverles todo lo que me arrebataron. Lo que más me dolió no fueron los insultos, sino el silencio. Nadie me defendió. Nadie señaló que ellos estaban equivocados. Los nietos miraban, imitaban. Mi nuera se reía con sorna. Mi hijo seguía gritando y yo solo me sentaba tragándome las lágrimas, viendo cómo mi familia se resquebrajaba. Siempre creí que un hogar sólido podía resistir cualquier tormenta. Pero no, una casa solo permanece en pie si dentro habitan el amor y sí el respeto. Cuando se van, la casa no es más que madera y piedra carcomida, vacía, fría. Me encogí sobre mí misma escuchando las gotas caer de una tubería vieja sobre el cemento. Cada gota me recordaba lo obvio. El respeto se había ido de aquel hogar hacía tiempo. Durante meses me aferré a la débil esperanza de que mi hijo solo estuviera estresado, de que todo pasaría. Pero cuanto más recordaba, más claro lo veía. Esas grietas nunca sanarían solas. Y mientras ellos disfrutan de unas vacaciones soleadas en alguna costa lejana, yo, Isabel Ramírez, permanezco en la penumbra, asumiendo en lo más hondo una verdad cruel. Hace tiempo que perdí a mi familia. Solo quedamos el dolor, yo y la chispa encendida que arde silenciosa en mi interior. La bombilla amarillenta del sótano titilaba unas veces viva, otras moribunda, reflejando mi rostro, consumido por días de hambre y sed. El frío del cemento se colaba hasta los huesos haciéndome temblar, pero más gélido aún era saber que había sido mi propio hijo quien me condenó a esta oscuridad, arrebatándome la confianza y la libertad que le había entregado sin reservas. Una gota que caía de la tubería oxidada marcaba el compás de mi humillación. Masticaba un pedazo de pan tan duro que pensé que me astillaría los dientes. Bebí un sorbo de agua rancia. El sabor metálico me abrasaba la garganta. Las lágrimas brotaron no por el líquido, sino por la vergüenza. Entre los escalofríos, los recuerdos me asaltaban como navajas. La noche de lluvia en que me agaché a mezclar cemento bajo la luna. Las manos abiertas y sangrantes al colocar las tejas.
El día en que terminé el corredor imaginando a todos sentados juntos tomando café, mientras repicaban las campanas de la iglesia, recordé la mirada luminosa de mi hijo pequeño, corriendo hacia mis brazos y llamándome mamá. Entonces creí que mi vejez estaría acompañada de respeto. Ahora ese recuerdo se clavaba como una estaca en el pecho. El primer día de encierro aún conservaba una chispa de esperanza. Me repetía: quizá vuelva, abra la puerta y me diga que todo ha sido un error. Escuchaba cada gota caer intentando convencerme. Mi hijo no puede ser tan cruel. Pero llegó el segundo día. El estómago rugía, la garganta ardía seca. La puerta seguía cerrada, muda. Comprendí que no había equivocación. Era un plan. Había dejado el pan duro y el agua rancia. Lo había calculado. Me había encerrado para irse con su mujer y sus hijos de vacaciones sin cargas. Y la carga era yo. Apoyé la cabeza contra la pared helada. Los ojos se me nublaron. Volvió a mí una promesa antigua. Mamá, te cuidaré toda la vida. Lo creí. Trabajé hasta el desfallecimiento para que nunca conociera el hambre ni la humillación. Y ahora me pagaba con la oscuridad. El dolor me aplastaba el pecho. Intenté llorar, pero no quedaba ni una lágrima. En su lugar comenzó a crecer una chispa, la chispa de la ira. Me tumbé en el suelo helado con la vista fija en la bombilla del techo. Mi voz salió áspera pero firme. Tendrás que pagar por esto. En ese momento, lo supe con certeza. Cuando aquella puerta se abriera, Isabel Ramírez ya no sería la madre dócil y sumisa. Saldría endurecida, fría, implacable. No me quedaba nada salvo la dignidad. Y juré que esta vez la recuperaría por entero. Y entonces me venció un sueño pesado, agotado, profundo. El ruido de un coche deteniéndose en el patio me sacudió. Después el giro de una llave sonó seco, cortante. La puerta del sótano se abrió de golpe, y entre la rendija de luz apareció un joven repartidor, con el uniforme empapado en sudor por el sol. Alzó la cabeza y preguntó: ¿Hay alguien ahí abajo? Me quedé inmóvil un instante, incapaz de responder. Entonces comprendí se habían marchado de vacaciones, pero querían tranquilizar su conciencia. Dejaron la llave al repartidor para que me entregara un paquete y de paso abriera la puerta como quien abre la jaula de un animal. Un pensamiento amargo me atravesó. Con que todavía se acuerda de mí, pero solo hasta el punto de encargar a un extraño que me abriera. Para él no soy más que un bulto que se guarda y se saca de vez en cuando. El muchacho bajó la vista incómodo. Su hijo me dejó la llave para abrir el sótano. «¿Se encuentra bien, señora?», sentí levemente. «Estoy bien, hijo». «Gracias». Salí al patio y miré al sol cegador con la humillación y la rabia mezclándose en mi pecho. Lo dije y seguí de largo con las piernas aún temblorosas, pero la mente más clara que nunca. Ya no era la mujer trémula y acorralada de 2 días atrás. El hambre, la humillación, la oscuridad habían consumido lo frágil que quedaba en mí. Salí paso a paso más firme, con una decisión de hierro y una llama que nadie podría apagar. El rayo débil que entraba por la puerta se dibujaba sobre el suelo manchado de cemento. Aspiré profundo, sintiendo el aire frío clavarse en la piel. En el pequeño espejo colgado de la pared descascarada ya no veías a Isabel Ramírez la resignada. Me devolvía la mirada una mujer endurecida como el acero, lista para enfrentarse al mundo. En ese instante de silencio, descubrí una verdad deslumbrante. Esta casa era mía. Durante años me repetí que la había entregado como herencia anticipada, como regalo. Me convencí de que él era el dueño y yo solo una huésped. Pero la realidad, la ley nunca cambiaron. Jamás firmé ninguna cesión. Todas las facturas de impuestos, todos los recibos. La hipoteca liquidada hacía años. Todo seguía a nombre de Isabel Ramírez.
Me puse de pie y abrí el viejo cajón de madera donde guardaba lo esencial. Mis dedos temblaban al repasar los legajos. El papel amarillento olía a humedad, pero cada palabra seguía clara, cada sello rojo intacto. Los extendí sobre la mesa bajo la luz del sol, que los hacía brillar como navajas. Cada hoja era una prueba, cada sello un golpe a la ilusión de mi hijo. Quien había estado encerrada en el sótano era yo. Pero el que estaba realmente atrapado era él. Apenas recordaba el día en que firmé la primera hipoteca. La mano me temblaba, el pecho encogido por el miedo a no poder pagar. Pero firmé. Trabajé. Pagué cada cuota. Aún recuerdo aquella mañana helada en que con las manos agrietadas firmé el último recibo. El momento en que la casa quedó libre de deudas. Recuerdo los temporales que arrancaban las tejas y yo subía al techo a reponerlas. Recuerdo la cocina destrozada y mis horas extras limpiando suelos en casas ajenas para comprar otra. Recuerdo la pintura descascarada y yo rascando cada mancha, la espalda molida pero perseverante. Ya no pensaba en mí. Mis pensamientos iban siempre hacia mi hijo. Creí ingenua que algún día entendería el valor de cada callo en las manos de su madre. Me equivoqué. Solté una risa seca. ¿Cuántas veces me habían mirado como si fuera un estorbo? ¿Cuántas veces mi nuera murmuraba que la casa estaba demasiado llena? ¿Cuántas veces los niños se mofaron de mis canas? Ellos ignoraban que con una sola firma mía todo podía desvanecerse. Dentro de mí se alzó un juramento. Si fueron capaces de encerrarme en un sótano, no merecían seguir viviendo aquí. No tenía que discutir. No tenía que suplicar. Recuperaría todo con hechos. Tomé el teléfono. Mis dedos endurecidos por años de trabajo todavía se mantenían firmes. Marqué el número. Del otro lado contestó una voz conocida, un viejo amigo, ahora agente inmobiliario. Diga, preguntó. Soy yo, Isabel. Respondí con tono sereno pero tajante. Quiero vender la casa de inmediato. Hubo unos segundos de silencio. Luego vaciló. ¿Está segura? Es la casa que usted levantó con sus propias manos. Cerré los ojos. Regresaron a mí las imágenes, el pan duro, la jarra oxidada, el chasquido frío de la cerradura cerrándose. Apreté la mandíbula. Nunca estuve más segura. Busca un comprador. Quiero efectivo y lo quiero pronto. Mi amigo no insistió. Percibió la firmeza en mi voz. De acuerdo. Tengo varios inversionistas interesados. Si la documentación está en orden, se cerrará rápido. Miré los papeles apilados sobre la mesa y asentí. Todo está en regla. Todo está a mi nombre. La llamada terminó. Una extraña calma me envolvió, algo que no sentía desde hacía años. Ya no pedía respeto. Ya no esperaba reconocimiento. Estaba tomando el control de mi vida. Esa misma tarde llegaron. Nos sentamos en la mesa de la cocina donde antes había servido comidas sencillas y pasteles de cumpleaños. Aquella mesa que había sostenido las ilusiones de mi hijo, soplando velas, ahora se convertía en la balanza de la justicia. Extendí los documentos. Él asintió con firmeza. Esta casa es totalmente suya. Su hijo no tiene ningún derecho. Si usted quiere vender, nadie podrá impedirlo. Al escuchar esas palabras, la sangre me hirvió en las venas. Durante años me trataron como una extraña, pero en los papeles yo seguía siendo la dueña. Mi hijo podía haberlo olvidado, pero la ley no, y ahora lo recordaría de la manera más dura. El agente sacó su teléfono y empezó a llamar a posibles compradores. Yo me quedé en silencio con la taza de té caliente entre las manos, escuchando su voz, moverse entre promesas y acuerdos. En mi mente,
Desfilaban escenas la hendidura en la pared, donde mi hijo, con 10 años, lanzó el balón con tanta fuerza que dejó aquella marca. La raya larga en la barandilla cuando arrastré un armario hasta arriba. Y la mesa de la cocina donde tantas veces susurré: haré lo que sea para que nunca pases hambre. Pero los recuerdos no cambiaban la realidad. La dueña era yo. Exhalé un suspiro largo definitivo dictándome mi propia sentencia. Tú me encerraste en el sótano. Ahora yo te encerraré fuera de la puerta del futuro. Los días siguientes la casa quedó extrañamente silenciosa. Ya no había gritos ni reproches. No resonaban las risas burlonas de los niños imitando mi andar cansado, ni las miradas punzantes de mi nuera. Solo se escuchaba el viento colándose por las rendijas y el canto de los gorriones en el naranjal, que tantas veces cuidé con mis propias manos. Pues caminaba por los pasillos donde antes cada paso era juzgado, donde hasta el crujido de la madera provocaba quejas. Ahora mis pisadas resonaban firmes como tambores que me insuflaban aliento. Mi hijo y su familia estarían disfrutando de playas andaluzas, pensando que mi encierro, en la oscuridad, me habría marchitado. No sabían que en esa oscuridad yo estaba renaciendo, moldeando la humillación en fuerza, escribiendo un nuevo destino. Cuando la puerta se abrió no fue mi hijo quien apareció, sino un joven repartidor con la bolsa en la mano. Ellos habían dejado la llave para recibir cómodamente sus paquetes y de paso liberarme un poco como quien abre una jaula. Creyeron que yo, vieja y débil, solo saldría dócilmente a esperar su regreso. ¡Qué ingenuos! Me cerrase. Me encerraron y fueron ellos mismos quienes, sin saberlo, me devolvieron la libertad. A sus ojos yo era un peso muerto. Pero desde ese instante para los míos ellos no eran más que ciegos incapaces de ver que habían soltado una tormenta. El agente regresó antes de lo esperado acompañado de 2 inversores. Al escuchar llamar abrí la puerta con calma insólita, sin temblores, sin miedo. La abrí de par en par y dije con voz clara: «Pasen. Esta es la casa que quiero vender». Recorremos cada habitación. El agente hablaba de metros cuadrados de solidez de muros de la luz generosa. Yo callaba dejando que los recuerdos golpearan mi pecho, como olas en el salón. Mis ojos se detuvieron en la hendidura de la pared. Más de 30 años atrás, mi hijo de niño había lanzado un balón que dejó esa huella imborrable. Pasé el dedo sobre ella. El corazón se me encogió, pero no lloré. Los compradores elogiaban la claridad del cuarto sin saber que aquella marca contenía una infancia y la traición de hoy. Subimos la escalera. Mis dedos rozaron la barandilla marcada por una raya. Recordé la tarde en que sola subí un armario enorme hasta la planta alta. La espalda rota, las manos en carne viva pero sonriente, pensando en el cuarto bonito para mi hijo. Esa marca estaba allí, testigo mudo de sacrificios nunca reconocidos. El agente señaló: «Esta escalera es muy firme, no se mueve en absoluto». Asentí con firmeza. Sí, porque cada tornillo y cada tablón los puse con estas manos. En la cocina me quedé largo rato. La mesa seguía en el centro sólida, inmutable. Sobre ella había colocado tantos pasteles de cumpleaños con velas que mi hijo soplaba con ilusión. Recordé sus ojos encendidos. Recordé mi susurro: «Haré lo que sea para que nunca pases hambre». Sobre aquella mesa se acumulaban los documentos que demostraban sin dudas que yo era la única dueña. Apoyé mi mano temblorosa sobre la madera y murmuré: «Has sido testigo de la alegría. Ahora lo serás de la justicia». Los compradores preguntaron por el comedor. Respondí con voz breve y serena. Dentro de mí, recuerdos y heridas se enredaban como raíces viejas. Finalmente bajamos al sótano.
El agente lo describía con entusiasmo: estructura firme de hormigón, preparada para resistir décadas. Yo permanecí callada. Mis dedos se crisparon al rozar la pared húmeda. Apenas unos días antes había sido mi celda. Volvieron a mí las imágenes: el pan reseco, la jarra oxidada, el eco del cerrojo cerrándose. Pero también recordé la chispa de ira que aquí se encendió, forjando hasta otra Isabel. No dije nada. Me limité a enderezar la espalda y pensar en silencio. Ya no tienes poder sobre mí. La visita terminó. Los inversores asintieron satisfechos. Cuchichearon entre ellos mostrando ansias de cerrar pronto el trato. Yo también asentí con un corazón sereno. Ya no era la mujer temblorosa del principio. Sentía que cada paso recuperaba un fragmento de mi dignidad, no con gritos ni reproches, sino con actos firmes y callados. Esa noche, cuando todos se marcharon, me quedé sola en el salón. La luz amarillenta caía sobre el retrato familiar en la pared. Allí sonreíamos como si todo hubiera sido perfecto. Mis ojos se clavaron en el rostro de mi hijo. Un día creí que me protegería. Hoy, lo único que recordaba era su mirada fría en la cocina. Cuando dijo con desdén: «Esta ya no es su casa», inspiré hondo. No había lugar para lágrimas, solo para la resolución. Susurré en la penumbra: «Tú me encerraste en el sótano. Ahora yo te cerraré fuera de la puerta del futuro». A la mañana siguiente, el agente regresó con una oferta concreta. Todo en efectivo sin condiciones en menos de una semana. Miré la cifra estampada en el contrato. Era más de lo que jamás había imaginado tener. Las manos me temblaron, pero no la decisión. Tomé la pluma y tracé mi nombre: Isabel Ramírez. La tinta negra se impregnó sobre el papel, cada letra un tajo que rompía las cadenas del pasado. El agente sonrió y extendió su mano: «Enhorabuena, señora. El trato está cerrado». ¿Nos damos la mano? Ese apretón firme selló el final de años de sometimiento. En mi interior brotó una calma honda. No era júbilo, era la paz de un río que al fin encuentra su cauce. Esa misma tarde recorrí la casa estancia por estancia, rincón por rincón, como quien se despide antes de soltar. Pasé la mano por la pared del salón, palpando la hendidura del balón de antaño. Toqué la barandilla marcada, la mesa ennegrecida de la cocina, cada señal que contenía una vida entera. Y en lugar de tristeza sentí alivio. La casa había sido orgullo, luego encierro. Venderla era liberación. Crucé el porche y miré el cielo ardiente del atardecer. El viento del campo me rozaba el rostro trayéndome una libertad desconocida. Murmuré como un juramento: «Ya no soy la madre encerrada en un sótano. Soy Isabel Ramírez, la dueña de mi vida». Esa mañana desperté antes de lo habitual. El amanecer apenas teñía las baldosas artesanales con un dorado suave. A lo lejos se escuchaba el traqueteo de un carro cruzando la plaza mayor, mezclado con el aroma a pan recién salido del horno del barrio. El pueblo seguía igual sereno, acompasado. Lo único distinto era la tormenta en mi pecho. Sobre la mesa de la cocina reposaba desde la noche anterior un legajo grueso. El agente había dejado todo: escrituras, recibos de impuestos, mi documento de identidad. Todo a nombre de Isabel Ramírez. Me senté frente a ellos contemplando cada hoja marcada por el tiempo, con el corazón retumbando como tambores de guerra. Durante años mi firma sostuvo este techo. Hoy tendría otro significado. Ya no era para resistir. Hoy sería para concluir. El agente regresó acompañado de un abogado de traje oscuro y maletín de cuero. Nos reunimos alrededor de la vieja mesa de madera, la misma que un día sostuvo comidas sencillas. Ahora era la mesa de la justicia. El abogado abrió la carpeta, su voz grave:
Señora Isabel, usted es la única propietaria legal. La venta es completamente válida. Nadie tiene derecho a impugnarla. Asentí despacio con los ojos fijos en la pluma colocada frente a mí. Los recuerdos me golpearon la primera vez que firmé la hipoteca con la mano temblando tanto que las letras salieron torcidas. Cada trazo era una promesa. Trabajaré hasta el límite, pero pagaré todo. Y cumplí. Recordé los inviernos fríos firmando recibos con las manos agrietadas. Cada firma era un ladrillo colocado en el cimiento de la familia. Evocaba la tormenta de otoño que arrancó las tejas. Después de subir a repararlas, firmé la factura de los materiales. El cuerpo agotado, las manos heridas, pero la sonrisa intacta. La casa resistía. Cada rúbrica, cada factura era un sacrificio convertido en hogar. Y hoy esa misma firma cortaría de raíz el vínculo. Tomé la pluma. La mano temblaba no por miedo, sino por certeza. Y admiré al abogado, luego a la gente. Ambos aguardaban en silencio. En mi mente volvió la voz de mi hijo. Esta ya no es su casa. Reviví el chasquido de la cerradura, las ruedas alejándose sobre la grava, dejándome atrapada en el sótano. El pan duro, la jarra oxidada. La humillación se clavó en mi carne. Las lágrimas asomaron, pero no las dejé salir. Aspiré hondo, aferré la pluma y escribí Isabel Ramírez. La tinta negra se estampó firme cada trazo como un golpe de martillo, rompiendo todas las cadenas. El agente sonrió y me ofreció la mano. Enhorabuena, señora. El acuerdo está cerrado. Nos damos la mano. La mía, áspera y marcada por el trabajo, apretó con una fuerza nueva. Ese gesto fue el punto final a toda una vida de sumisión. Me recosté en la silla y exhalé. No era un suspiro de tristeza, sino de alivio. Como un río caudaloso que al fin llega al mar. Esa tarde caminé por cada rincón de la casa como una despedida. En el salón me detuve frente a la foto familiar colgada en la pared. Todos reían con alegría desbordada. Pero yo sabía que esas sonrisas eran solo un velo frágil que escondía la verdad. Miré con atención el rostro de mi hijo y luego me volví. Al subir la escalera pasé la mano por la vieja hendidura en la madera y murmuré: todos estos años luché por ti, pero tú elegiste encerrarme en la oscuridad. Pues esta luz ya no será para ti. En la cocina apoyé la palma sobre la mesa gastada recordando los pequeños pasteles de cumpleaños que allí coloqué. Susurré al tablero: fuiste testigo del amor. Ahora lo serás de la justicia. Al final bajé al sótano. El aire húmedo y el olor del cemento viejo aún impregnaban el lugar. Vi la silla coja, la mesa torcida, las manchas de humedad extendidas por las paredes. Permanecí inmóvil. Allí había sido tratada como basura, condenada al silencio. Pero esta vez no temblaba. Toqué el muro frío y susurré: ya no tienes poder sobre mí. De regreso a mi cuarto abrí el armario y comencé a llenar la maleta. Solo algunos vestidos ligeros, mis documentos personales, el chal de lana que heredé de mi madre, mi cuaderno de notas y un viejo brazalete de plata. Todo cabía en un equipaje pequeño. No me llevé muebles, ni vajillas, ni fotos que fingían felicidad. Quería que el vacío de la casa hablara por mí. Esa noche me senté junto a la ventana contemplando la luna que se extendía sobre el jardín. El aroma tenue de los azahares entraba en la estancia, dándome una calma serena. Cerré los ojos e imaginé el regreso de mi hijo, bronceado, confiado, con la llave en la mano, convencido de que todo seguía igual. Creería que el mundo volvería a abrirse con un simple giro. Pero la llave ya no respondería. Golpearía la puerta, gritaría mi nombre, y la respuesta sería el silencio. Sonreí levemente. Tú me encerraste en el sótano,
Ahora yo te cerraré fuera de la puerta del futuro. Una semana después todo estaba hecho. El dinero de la venta había llegado limpio y seguro a mi cuenta. La casa aquella donde había dejado mi vida entera ya no llevaba mi nombre. Me encontraba en el pequeño piso que había alquilado a unas calles de distancia sorbiendo despacio una taza de té. La luz de la tarde se extendía sobre los tejados rojizos del pueblo. Afuera se escuchaban pregones de vendedores y el traqueteo de ruedas sobre los adoquines. Y en mi pecho cada latido sonaba con fuerza. Sobre la mesa reposaba el monitor conectado a la cámara de seguridad instalada en la fachada de la casa vieja. Allí vi el coche de mi hijo doblar la esquina avanzando despacio por la calle empedrada hasta detenerse frente al portón. Sus rostros aún irradiaban alegría, las maletas brillaban bajo el sol convencidos de que volverían para entrar como siempre. Pero yo observaba tranquila viendo cómo se cumplía el destino que yo misma había escrito. El coche familiar se internó por el camino estrecho, el maletero rebosante de equipajes. Los niños hablaban sin parar de las olas, los helados, la arena blanca. Mi nuera reía todavía iluminada por las vacaciones. Mi hijo relajado al volante creía que la casa esperaba intacta. Pero al llegar todo era distinto. Camiones de mudanza bloqueaban la entrada. Desconocidos entraban y salían cargando muebles, cajas y electrodomésticos. Los bultos formaban una muralla. El rostro de mi hijo se endureció. Bajó de un salto e introdujo la llave en la cerradura. Nada. Probó con fuerza una y otra vez. El sudor le corría por la frente, aunque no hacía calor. Cada intento era más frenético. Al final golpeó la puerta con la palma gritando: «¡Abrid! ¡Esta es mi casa!». Desde dentro sonaron pasos. Un hombre corpulento salió con una caja en brazos y lo miró sin emoción. «Se equivoca. Esta casa ahora es nuestra. Por favor, baje del porche». El rostro de mi hijo palideció. Sus ojos iban de la puerta cerrada al coche cargado de maletas. Entonces comprendí que mi venganza alcanzaba su clímax. La puerta permanecía inmóvil, fría, como rechazándolo. El nuevo propietario, un hombre joven con papeles en la mano, salió al frente y habló con voz serena. «Lo siento, pero esta vivienda ya nos pertenece. Usted y su familia deben marcharse». El semblante de mi hijo se desfiguró, primero pálido, luego rojo de furia. «No, esta es mi casa. Mi familia ha vivido aquí mucho tiempo. Tiene que haber un error». El hombre alzó el contrato y lo mostró página por página. Documento legal. Firma legal. Todo concluido. Usted ya no tiene ningún derecho aquí. La voz de mi nuera cortó el aire como cuchilla. Imposible, ha sido ella. Ha sido ella la que nos ha hecho esto. Ha destruido nuestra vida. Los vecinos se habían arremolinado en la calle. Los murmullos se expandían. Algunos con sorpresa, otros asintiendo en silencio, comprendiendo en el fondo. Incluso había miradas de aprobación velada. Sabían lo que yo había soportado. Y ahora veían cómo la justicia tomaba forma. Los niños quedaron paralizados con lágrimas en los ojos. No entendían nada, solo que la casa de sus juegos ya no les pertenecía. En mi pequeño piso, el teléfono vibró sobre la mesa. El nombre de mi hijo apareció en la pantalla. Dejé sonar varios tonos antes de responder. Su voz, rota entre rabia y angustia, estalló. «Mamá, ¿qué has hecho? La casa se ha perdido. No podías hacernos esto». Guardé silencio unos segundos. Escuchaba a mi nuera gritar, a los niños sollozar, a mi hijo golpear la puerta con los puños. El estrépito de su desesperación atravesaba el auricular. Pero yo no temblé. No lloré. Respondí con calma. Esa casa nunca fue vuestra. Era mía. Y ahora ya no existe para ninguno. Colgué con firmeza. El teléfono volvió a sonar una y otra vez.
Los mensajes de voz se acumularon. A veces me llamaba traidora entre gritos, otras lloraba suplicando perdón, y en ocasiones usaba un tono helado amenazando con denunciarme. Yo no contesté. Dejé que el silencio se convirtiera en mi mejor arma. También mi nuera llamó. Su voz afilada y venenosa escupía: «Ha arruinado nuestra vida. Los niños sufrirán por su culpa. Usted ya no es madre. Ya no es abuela». Cerré los ojos y recordé su mirada altiva el día que dijo: «Esta casa está demasiado llena». Evocaba sus intentos de convertirme en sombra. Pero ahora aquellos gritos quedaban lejanos, impotentes. El vecindario murmuraba sin parar. Algunos me tachaban de despiadada. Otros en voz baja mostraban respeto. Pero ninguno de ellos había sido encerrado en un sótano por su propio hijo abandonado como un mueble roto. Solo yo sabía la profundidad de esa herida. Más tarde supe que mi hijo y su familia tuvieron que alquilar a toda prisa un piso modesto en la ciudad. Sin patio, sin porche, sin cuartos amplios. Los niños dormían apretados entre paredes estrechas. El nieto, que se reía de mi lentitud, ahora compartía cama con su hermana. Y mi nuera, la misma que decía que mi casa era pequeña, se quejaba cada día de la estrechez. Mi hijo, el que me encerró en la oscuridad, debía pagar alquiler mes tras mes a un extraño. La ironía era perfecta. No necesité levantar la voz ni empuñar cuchillos. Mi venganza fue muda legal, imposible de deshacer. Viviría en cada lágrima amarga, en cada noche sofocante de ese nuevo piso. Salí al balcón de mi apartamento, mirando hacia el horizonte, donde el mar se confundía con el cielo. El aire salino me golpeaba la piel. Cerré los ojos, respiré profundo, y una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Mi hijo creyó poder encerrarme en un sótano. Pero fue él quien quedó excluido, sin casa, sin futuro. Susurré al viento: «Creíste que me condenabas a la oscuridad, pero en realidad fui yo quien cerró la puerta a vuestro porvenir». El día que la venta se formalizó, el abogado me llamó para confirmarlo. El dinero ya estaba depositado. La escritura había cambiado de nombre. Me quedé un largo rato con el teléfono en la mano, entre alivio y desahogo. Durante años cada ladrillo había absorbido mi sudor. Cada pared guardaba la huella de mis manos. Ahora ya no era mía. Pero lo esencial era que tampoco sería jamás de mi hijo. Decidí regresar una última vez. La casa estaba desnuda. La mayoría de los muebles habían desaparecido. El eco de mis pasos llenaba los cuartos vacíos, como si respondieran a memorias lejanas. Arrastraba mi pequeña maleta, un par de vestidos, mis papeles, el chal de mi madre, el cuaderno amarillento y una foto de juventud. Nada más. Quería que fuera el propio vacío de la casa el que hablara. Caminé por el pasillo. En el salón mi mirada se detuvo en la hendidura de la pared. Aquel balonazo de la infancia. Recordé cómo lo regañé y luego lo abracé entre risas. La marca seguía allí, pero mi corazón ya no era el mismo. Puse la mano sobre la pared, acaricié suavemente y solté. En la cocina la mesa seguía en pie, gastada y marcada. Recordé los pequeños pasteles, las velas, el rostro radiante de mi hijo, cuando era niño. Me senté un momento apoyando la palma sobre la superficie. Susurré: «Has sido testigo de todo y hoy eres el lugar donde reclamo mi dignidad». Las lágrimas cayeron, pero no de amargura, eran lágrimas de despedida. Bajé al sótano. El olor a humedad seguía impregnando el aire. Observé la mesa torcida, las manchas en las paredes. Allí fui prisionera, reducida y a un desecho. Recordé el hambre, el pan duro, la jarra oxidada, el chasquido del candado. Pero ahora de pie ya no temblaba. Me sentí fuerte y susurré al muro:
Fuiste mi prisión. Pero ahora solo eres un cuarto vacío. Soy libre. Subí los peldaños sin mirar atrás. En mi cuarto la maleta esperaba. Dejé el manojo de llaves sobre la mesa de la cocina. Esas llaves que un día abrían cada puerta de la casa ya no tenían valor para mí. Quería que cuando regresaran comprendieran que tener las llaves en la mano no significaba nada. Crucé el porche. El sol de la tarde bañaba el aire en oro. Aspiré hondo sintiendo el aroma de los geranios y la tierra seca mezclarse con la brisa del campo. Cerré la puerta detrás de mí y escuché el clic como el punto final de una vida entera. No miré atrás. Arrastré la maleta. Las ruedas chirriaban secas sobre la grava hasta la parada del autobús. Me senté en el banco. La maleta a mis pies, la mano sobre el asa. Imaginé la escena, mi hijo regresando confiado con las maletas en la mano, sonriendo convencido de que la llave abriría. Pero no giraría. Golpearía, gritaría y la respuesta sería el silencio. Descubriría que mientras se bronceaba en la playa, el suelo bajo sus pies había cambiado de dueño. Llegó el autobús. Subí y busqué asiento junto a la ventana. Cuando arrancó miré por última vez el tejado rojo, las ventanas brillantes, el porche amplio. Todo se fue alejando hasta ocultarse entre los árboles. No lloré, no sentí pena, solo alivio. En mi bolso guardaba el extracto bancario con una cifra que nunca había soñado ver. Tras tantos años de trabajo agotador de contar céntimo a céntimo, por fin tenía dinero propio. No pensaba malgastarlo. Solo deseaba un pequeño piso frente al mar. Despertar cada mañana con el rumor de las olas, tomar café contemplando la salida y la caída del sol. Un refugio de paz donde nadie me desprecie, nadie me humille, nadie me encierre. El autobús avanzaba por una carretera desconocida. Apoyé la frente en el cristal escuchando el silbido del viento. Cada kilómetro me alejaba más de las viejas heridas. Me sentía como en un desfile íntimo de victoria. Sin música, sin aplausos. Solo yo y la certeza de mi libertad. Sonreí suavemente y susurré. Creíste que me encerrabas en el sótano, pero en realidad fui yo quien cerró la puerta de tu futuro. El autobús tomó una curva alejándose del pueblo. Desde ese instante, ya no era la mujer enclaustrada. Era Isabel Ramírez la que había recuperado su vida. El primer amanecer en mi nuevo apartamento llegó con la luz entrando entre los cristales y el murmullo de las olas al fondo. Me incorporé y escuché ese sonido largo rato como si marcara el nuevo compás de mi corazón, firme, sereno, libre. Ya no apresurado por el miedo ni el desprecio. Abrí el balcón y el aire marino llenó mis pulmones. La brisa fresca agitó mis cabellos grises. Sonreí. Durante años solo había respirado el moho del sótano y el aire pesado de una casa saturada de humillación. Ahora respiraba el aroma de la libertad. Preparé una taza de café y me senté en una butaca recién comprada. Ya no era la silla vieja que crujía y me destrozaba la espalda, sino un sillón blando azul, como el mar frente a mí. El sol se alzaba lentamente, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados y rosados. Levanté la taza, bebí un sorbo, y por primera vez, en muchos años, sentí verdadera paz. Me dije a mí misma, Isabel, estuviste sepultada en la oscuridad. Ahora te sientas bajo el sol. Esa mañana fui al pequeño mercado junto al mar. No era grande, pero rebosaba color, el pescado aún chispeaba plateado. Las verduras brillaban verdes y las bugambilias se desbordaban sobre los puestos de madera. Compré 2 vestidos sencillos, unas blusas frescas, un jarrón de barro para flores y una cortina blanca para inundar de luz mi cuarto. Antes cada moneda era para sostener a la familia.
nunca para mí. Hoy por primera vez compraba solo para mí. Nadie me recriminaba nada. Nadie me trataba como carga. Me sentí renacer como muchacha. Al caer la tarde me senté en un banco frente al mar. Los niños corrían en la arena y sus risas se mezclaban con el vaivén de las olas. Los observé y pensé en mis nietos. Suspiré. Ellos eran inocentes, pero aprendieron a burlarse siguiendo el ejemplo de sus padres. Quizá ahora estuvieran encerrados en un piso estrecho sin patio ni jardín. No sentí júbilo, sentí justicia. Ese era el precio que sus padres debían pagar. Los vecinos me contaban noticias. La familia vivía apretada en un apartamento de ciudad. Mi nuera se quejaba sin parar. Mi hijo trabajaba de sol a sol para pagar el alquiler a un extraño. El nieto que me imitaba llamándome vieja compartía ahora cama con su hermana. Sentada en la ventana de mi nuevo hogar mirando la luna sobre el mar, susurré. La ironía llegó sola. Yo no necesito hacer nada más. El teléfono no dejaba de sonar. Mensajes de voz se acumulaban. Mi hijo me llamaba traidora, gritaba que había arruinado su vida. A veces sollozaba pidiendo otra oportunidad. Yo no respondí. Elegí el silencio como arma, como aquel día en que él me dejó encerrada en la penumbra. Pero ahora mi silencio no era impotencia, era decisión. Quería que entendiera lo que significa perder el control, sentirse abandonado. Sé que cada vez que gire en vano una llave recordará a la madre a la que quiso enterrar, pero que al final fue él quien quedó sepultado. Cada mañana me siento en el balcón a escuchar el mar y saborear el café. Cada tarde camino descalza por la arena sintiendo la espuma acariciar mis pies. Compré un libro nuevo y lo leo tranquila sin que nadie me mande callar. He empezado a vivir para mí. Y solo para mí. Al caer la tarde paseo junto a la orilla, y las olas borran mis huellas como si también borraran las humillaciones pasadas. El ayer se desvanece y queda solo el presente, una mujer libre, en un pequeño apartamento, frente al mar. Sonreí. Ya no necesitaba volver la vista atrás. Había escogido mi camino. Ya no era la madre encerrada en un sótano ni la sombra ignorada en la casa que yo misma levanté. Soy Isabel Ramírez la que al fin encontró su propio amanecer. Susurré mirando al horizonte. Creíste que me condenabas a la oscuridad, pero al final fui yo quien salió a la luz. Y esas luces de amanecer ahora son solo mías. Cada día me despierto en el apartamento. Dejo entrar el viento salino, escucho las olas y pongo la tetera al fuego. El aroma del café invade la estancia mientras me siento a contemplar el mar profundo. He encontrado la paz que buscaba. La primera mañana que llegué caminé por la playa larga y dejé que las olas me mojaran los pies desnudos. Recordé aquellas noches frías en el sótano cuando el hielo me calaba hasta los huesos. Ahora ese mismo frío era caricia suave. Sonreí. Había sobrevivido. Había salido a la luz. Me permití comprar ropa cómoda. Cambié la vieja silla por un sillón mullido. Colgué cortinas claras para que el sol inundara el cuarto. Entré en un pequeño restaurante junto al mar. Pedí un plato de marisco fresco y lo saboreé sin culpa. Cada bocado sabía a Live y a libertad. Antes cada moneda se iba en sostener a mi hijo. Nunca en mí. Hoy era distinto. Había entregado mi vida al sacrificio, y el pago fue un encierro, en la penumbra. Ahora por fin vivo para mí. Mientras disfruto de esta calma, sé que mi hijo se esfuerza en un piso estrecho, sin patio, sin porche, sin espacio para los suyos. La justicia se cumple sola. Yo, Isabel Ramírez, encontré mi paz frente al mar. Mi nieto, el mismo que se burlaba llamándome torpe y lenta, ahora protesta porque debe compartir la cama con su hermana,
Mi nuera, la que un día dijo que mi casa era demasiado estrecha, suspira cada mañana dentro de 4 paredes diminutas. Y mi hijo, el que me encerró en la penumbra, se curva ahora para pagar cada mes un alquiler a un desconocido. Esa ironía no la provoqué yo. Llegó sola como una de esas leyes invisibles de la vida que devuelven lo que uno siembra. El teléfono todavía suena de vez en cuando. Los mensajes se acumulan, a veces grita, me llama cruel. Otras llora pidiendo perdón. Y en ocasiones amenaza con llevarme ante un juez. Yo no respondo. Dejo que sea el silencio el que hable por mí. El día en que me encerró en el sótano conocí el silencio impotente. Hoy mi silencio es elección. Una justicia callada más cortante que cualquier palabra. Cada noche camino por la orilla y las olas borran mis huellas como si también borraran las cicatrices antiguas. Levanto la mirada al cielo estrellado y escucho el latido del mar. Pienso en la casa que construí con mis manos en cada sacrificio, en la traición que me devolvieron. Y sonrío porque por fin me encontré conmigo misma. Mi justicia no vino de jueces ni de disculpas tardías, nació de una decisión mía. Una firma. Un paso. Un silencio. Muchos dirán que fui dura, pero ninguno de ellos estuvo encerrado por su propio hijo, como si fuera un desecho. Ninguno probó el pan duro que se parte como piedra, ni sintió el frío del cemento clavándose en la piel, ni escuchó el rugido de un coche alejándose mientras quedaba atrapado bajo tierra. Yo lo viví, y por eso tuve derecho a elegir el final. No necesito aplausos ni reconocimientos. Solo busco la paz en mi interior. Una mañana, cuando el sol dorado ascendía sobre el mar, cerré los ojos y dejé que el viento salino me besara el rostro. Susurré, creíste que me rompías, pero al final fui yo quien te rompió a ti. No con violencia, sino con justicia. Mi historia no es únicamente la de una madre traicionada que recuperó su dignidad. Es también una advertencia el sacrificio. Si no es valorado, se transforma en cadena. Y tenemos derecho a romper esas cadenas, a dar un paso y caminar libres. Yo perdí mi juventud levantando un hogar. Pero cuando el afecto fue reemplazado por desprecio, tuve que soltarlo. Y en soltarlo encontré la libertad. Cada amanecer junto al mar me recuerda que la justicia no siempre hace ruido. A veces llega envuelta en silencio con una pluma que firma con un portazo que se cierra, con un paso decidido hacia la luz. Sonreí y aspiré hondo. Sé que los días que me quedan transcurrirán en calma. Ninguna sombra volverá a encerrarme. Soy Isabel Ramírez y he recuperado mi vida. He comprendido algo: el respeto no se gana solo con sacrificio, sino cuando una tiene el valor de levantarse y defender su propio valor. A veces la elección más dura es la única que abre la puerta hacia la libertad. Entendí que la justicia no necesita estruendo, puede llegar suave con una decisión, con un acto silencioso. Y también aprendí que una familia solo es un verdadero hogar si dentro habitan el amor y el respeto. Cuando faltan, por fuertes que sean los muros, la casa no es más que un cascarón vacío. Después de escuchar mi historia, ¿crees que a veces el silencio puede ser la respuesta más poderosa? Si estuvieras en mi lugar, ¿seguirías aguantando o tendrías el valor de levantarte para recuperar tu libertad? También quiero saber desde qué ciudad me lees y si en este momento tu vida respira en calma. Me importa cada persona que escucha estas palabras, porque estoy convencida de que todos cargamos con nuestros propios sótanos y buscamos nuestras propias luces en el camino.